Hablaremos y nos adentraremos sobre el cristianismo, precisamente acerca de la historia y origen del mismo, y de este modo poder comprender cómo surgió una de las religiones que se mantiene hasta hoy en día. Antes de continuar, hay que ubicar geográficamente al Imperio Romano, en tiempos de Cristo, que es en donde el cristianismo se originó, puntualmente en Judea, que fue una provincia romana en la región conocida como Palestina. Como idea principal hablaremos sobre la transición del politeísmo clásico al cristianismo monoteísta. Primero, debemos aclarar que el cristianismo es una de las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en día, que tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien se le consideraba el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora sí, nos remontaremos a hablar sobre la historia. Si nos introducimos en el origen del cristianismo, en este se manifiesta Jesús de Nazaret, que fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María. Años más tarde, se anuncia como profeta que trae un mensaje de Dios, pero para los cristianos no era un simple profeta, sino el Mesías que predicó en Jerusalén, donde difundió unas ideas revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad esclavista y desigual, predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales, un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Debido a los anuncios que hacía Jesús, fue acusado, torturado y condenado a muerte bajo el cargo de blasfemia por declararse a sí mismo el Mesías, es decir, el Salvador anunciado por los profetas. Pero resucitó al tercer día y apareciéndose a varios de sus discípulos antes de su ascensión a los cielos. Se puede decir que como religión, el cristianismo comienza a estructurarse a partir de la muerte y resurrección de Jesús, cuando los apóstoles toman conciencia de las enseñanzas recibidas y deciden difundir el Evangelio según el mandato del mismo Jesucristo. Fue la propuesta de igualdad entre las personas, de amor y perdón a los enemigos, que hicieron a esta una religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad. Aunque al principio fue prohibida por los emperadores romanos, fue en el Imperio Romano que a través de Constantino se produce el abandono de la tradicional religión pagana y la adopción del cristianismo como religión oficial, y consecuentemente se difundió por toda Europa, donde las personas creen en un Dios único. Siglos más tarde aparece Agustín de Hipona, al que le tocó vivir en una época de gran inestabilidad social y política, la crisis y derrumbamiento del Imperio Romano. Sin embargo, fue un hombre de espíritu apasionado y de fina inteligencia. Durante su juventud, se desvió de los caminos de la fe que le había inculcado su madre, ya que se encontraba en búsqueda de alguna filosofía o creencia que le dé sentido a su vida, por lo que empieza a dudar de todo para buscar su camino. Todo cambió con la fe cristiana. Con ella su vida dio un vuelco, ya que por fin se sintió libre, transformado, lleno de paz, comprometido con esa experiencia que le atribuye a Dios y abandonando su vida anterior, lo que le permitió convertirse en uno de los pensadores más importantes y determinantes de su época. Es así como comienza una nueva vida llena de pureza y castidad, dedicado todos sus esfuerzos al estudio de la filosofía cristiana. La filosofía fue para San Agustín el amor y el esfuerzo del alma entera hacia la verdad y hacia la sabiduría. La verdad era para San Agustín el ideal supremo al que se entregó con pasión. Esta verdad es a la que se refiere al alma y a Dios, los dos objetos de su preocupación filosófica.
Para él, el alma descubre que las ideas están en ella como una luz que proviene de Dios, donde el acceso a la verdad se produce por la iluminación. El pensamiento de Agustín opera un constante movimiento de lo exterior a lo interior y de este a lo superior que es Dios. Establecía que solo a través de la fe se puede alcanzar la verdadera sabiduría. Debido a esto, pudo entrar en los problemas doctrinales del cristianismo y analizarlos con agudeza. Aunque el origen de su pasión es religioso y espiritual, su trabajo reflexivo presenta un alto nivel de meditación racional, realizando así grandes contribuciones a la historia de la filosofía, donde sus reflexiones sobre el tiempo, el alma humana, el comportamiento, el pecado, la existencia de Dios y otros innumerables temas es enriquecedora y variada. Podemos decir que es uno de los ejemplos fundamentales de la búsqueda constante de Dios, de la verdad y del conocimiento. A lo largo del relato se ha podido notar que San Agustín era una persona con gran inteligencia y un genuino investigador de la verdad. Es así como en su constante búsqueda por la verdad la encuentra dentro de sí mismo, en su alma, considerando que para él el alma es la esencia del hombre y además el punto de encuentro con Dios. Para él se localiza en el alma debido a que considera que la certeza necesita de la interioridad para encontrar las respuestas a tantas interrogantes.